Buenas tardes, muchachos. Les saludo esperando que se encuentren muy bien, no solo ustedes, sino sus familiares y amigos. Vamos a continuar con el temario que ya les presenté y hoy corresponde al bloque 3, electricidad. Y a este tema lo dividí en 7 partes. El primero es antecedentes, electrostática y electrodinámica. Veremos conceptos. El segundo es carga eléctrica, interacción entre cargas y electrización. En el tercero veremos conductores y aislantes, el electroscopio y la jaula de Faraday. En el cuarto veremos la ley de Coulomb. En el 5 veremos los conceptos de voltaje, corriente, resistencia y la ley de Ohm. En el sexto veremos circuitos con pilas y resistencias. Y en el séptimo veremos potencia eléctrica y el efecto Joule. Primer tema. Voy a explicar lo que es la electricidad auxiliándome de este mapa conceptual. Se habló de ella, de la electricidad, por primera vez allá en el siglo VII a.C., por un señor que se llamó Tales de Mileto, que hizo una observación de la cual ahorita voy a hablar. Tales de Mileto, probablemente ya escucharon de él, fue uno de los 7 sabios de Grecia. En historia es muy posible que hayan hablado de él. Electricidad viene de la palabra electrón, precisamente de la observación que hizo Tales de Mileto. Electrón significa ámbar. La palabra ámbar, mejor dicho, significa electrón. Nosotros le llamamos ámbar, en griego es electrón. ¿Qué es el ámbar? Es una resina. Cuando ustedes cortan accidental o a propósito, espero que no, un árbol, van a observar que sale una sustancia. Normalmente es una sustancia lechosa, líquida y fluye, pero en algunos árboles esta se forma una capa un poquito más gruesa, resina, y se endurece, se hace sólida. De eso estamos hablando. Y se produce por las coníferas, unas coníferas que ya no existen. Entonces es de color amarillo, por eso se aclara aquí. Es conocido desde la época de los griegos. Observó este señor, Tales de Mileto, que si se frotaba el ámbar, se podían atraer cuerpos livianos. Es una ciencia, es energía principalmente y es un fenómeno físico, la electricidad. Además, hay una rama de la física que se encarga de estudiarla. Se usa la electricidad en lavadoras, lámparas, bueno, que no, en qué parte no. La electricidad produce luz, produce movimiento, produce calor y cosas benéficas al hombre. Se origina en la materia. Es una forma de energía, es sustancia de la naturaleza. Ahora haremos una breve historia de la electricidad. Ya hablamos de este señor, Tales de Mileto, que en el siglo 600. Ahora haremos una breve historia de la electricidad. Tales de Mileto fue el primero en registrar las observaciones que realizó allá por el año 600 antes de la era común. Él observó las propiedades del ámbar y la extraña fuerza que generaba al frotarlo, ya lo comentamos. Probablemente no haya sido el primero en hacer la observación, pero sí del primero que se tiene registros. Y aquí está el nombre en griego, léanlo, ustedes son muy listos, pero realmente para nosotros eso es ámbar. Electricidad viene de electra, deriva de elector, que a su vez designaba a el sol. Por si tienen interés del origen de la palabra electricidad. Y aquí está don Tales de Mileto haciendo la explicación. Frotaba el ámbar y era capaz de atraer objetos pequeños como una pluma. William Hilbert o William Gilbert en el año de 1600 fue quien le puso el nombre de electricidad a este fenómeno. Además, clasificó a las sustancias en eléctricas y aneléctricas. Por si fuera poco, también ideó el primer electroscopio, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Charles Francis de Cisternain, en el año 1733, descubrió la existencia de 2 tipos de cargas eléctricas. Este señor, cuyo nombre probablemente ya habrán escuchado, sugirió la existencia de un fluido que carga los materiales, Benjamin Franklin. De hecho, es el inventor del pararrayos, entre otras cosas. Este señor de nombre raro, Jean Théophile de Saint-Guilliers,
propuso en 1740 los nombres de conductor y aislante a las sustancias. Ya sabemos quién es conductor y quién es aislante. George von Claeys inventó la botella de Leyden. La vamos a ver también un poquito más adelante. Esto lo hizo en el año de 1745. Benjamin Franklin, o otra vez él, demostró en 1752 que la carga eléctrica es de la misma naturaleza que la del rayo eléctrico. Un alemán, Otto von Guericke, que vivió de 1602 a 1686, inventó la primera máquina electrostática, esta que está aquí. ¿Cómo funcionaba? Constaba de una rueda por la cual pasaba una banda. Esta banda a su vez frotaba a esta esfera metálica y al hacerla girar entonces hacía que se cargara eléctricamente. Aquí podemos ver la aplicación. Hacía funcionar su máquina, tocaba a una persona, esta persona estaba aislada y si tocaba a otra persona más le pasaba la electricidad. En este aparato se aplica lo anterior. Probablemente lo han visto si han ido a algún museo de ciencias. En el de la avispa hay uno. Hacen funcionar el aparato, una persona lo toca y el cabello se le levanta. Charles Dufay, un francés, que vivió de 1698 a 1739. Le puso el nombre de electricidad vítrea y electricidad resinosa a lo que ahora le llamamos cargas positivas y negativas. La vítrea era la que se obtenía frotando el vidrio y la resinosa, pues obvio, la que se obtenía frotando resina. Y aquí podemos ver complementos de ello. Otro señor de apellido difícil de pronunciar, Peter van Musschenbroek. Él inventó la famosa botella de Leyden y se le llama así porque él trabajaba en una universidad que era la Universidad de Leyden. Esta botella permitía almacenar cargas eléctricas. Benjamin Franklin, o otra vez, este señor que vivió de 1706 a 1790, desarrolló una teoría del fluido eléctrico y él dijo que las sustancias podían ser positivas cuando tenían un exceso de fluido. Acuérdense, en la diapositiva pasada mencionamos algo de este fluido, y negativas cuando les faltaba ese fluido. Él planteó la naturaleza eléctrica de los rayos. Don Benjamin Franklin fue muy activo en el campo de la electricidad. Luigi Galvani, un italiano, él vivió de 1737 a 1798. Estableció lo que se conoce como el galvanismo, teoría según la cual el cerebro de los animales produce electricidad que es transferida por los nervios, acumulada en los músculos y disparada para producir el movimiento de los miembros. Y lo demostró con un experimento. Utilizó una rana muerta, le puso electricidad y lograba que las piernas de la rana se movieran. Alessandro Volta, él vivió de 1745 a 1827. Inventó un aparato que se llama pila de Volta, este que está aquí. Era un apilamiento de discos de zinc y cobre, separados por discos de cartón humedecidos con un electrolito, y con eso podía almacenar carga eléctrica y después utilizarla cuando se requiriera. Este es el predecesor de las pilas de las baterías que utilizamos actualmente. Charles Auguste Coulomb, él vivió de 1736 a 1806, estableció una ley cuantitativa de la electrostática utilizando una balanza de torsión, esta que está aquí. Y esta ley se conoce como ley de Coulomb en su nombre precisamente. Esta ley la estableció en 1785, un poco antes de morir. Esta es su fórmula, pero no vamos a realizar operaciones, solamente comentaremos la ley más adelante. Concepto de electrostática y de electrodinámica. La electricidad es la parte de la física que se va a encargar de estudiar aquellos fenómenos producidos por las cargas eléctricas. Se va a dividir en dos partes. La electrostática, que estudia las cargas eléctricas en reposo, lo indica el estática. Por ejemplo, este caso, este globo fue frotado con una franela, se cargó eléctricamente. Por eso, al acercarlo a pedacitos pequeños de papel, los atrae.
y la electrocinética o electrodinámica, que se encarga de estudiar a las cargas eléctricas que se mueven, a la corriente eléctrica específicamente. Aquí está el caso. A la combinación de la electricidad con el magnetismo se le llama electromagnetismo. Los aparatos que utilizamos actualmente funcionan gracias al electromagnetismo. Aquí tenemos un ejemplo. Este es un timbre eléctrico. Funciona gracias a la electricidad y al magnetismo que se produce con ella. Lo veremos más adelante. Carga eléctrica. En elementos conductores, o sea, aquellos en los que la electricidad puede pasar por ellos, los electrones, debido a que están muy débilmente unidos al átomo, porque están en la orilla, porque están en órbitas, pueden saltar de un átomo a otro. ¿Cómo? Así, tenemos este átomo, los electrones son estas bolitas amarillas, están muy lejos del núcleo, por eso son ellos los que se mueven. Este electrón salta a otro átomo, de allí salta otro átomo y esto se da entre todos ellos, produciendo entonces la llamada carga eléctrica y cuando se mueven se llama corriente eléctrica. Se llama carga eléctrica al exceso o falta de electrones en un átomo, exceso o déficit de electrones en un átomo. Cuando este electrón se mueve, este átomo queda con carga positiva y este que lo recibe queda con carga negativa y así sucesivamente se va alternando. La energía asociada al movimiento de los electrones se conoce como energía eléctrica. Cuando hay un número muy grande de electrones moviéndose por el conductor, a eso se le llama corriente eléctrica. Se da cuando son muchos los electrones que se están desplazando de átomo a átomo. La carga eléctrica es una propiedad de algunas partículas subatómicas, es decir, que forman parte del átomo, que se manifiestan mediante atracciones y repulsiones que determinan las interacciones electromagnéticas entre ellas. Todo objeto cuyo número de electrones sea distinto al de protones tiene carga eléctrica, lo comenté hace rato. Si tiene más electrones que protones, la carga es negativa. Si tiene más electrones que protones, la carga es positiva. Esto lo vamos a ver ahora. Cuando un cuerpo es electrizado por otro, la cantidad de electricidad que recibe uno de los cuerpos es igual a la que cede el otro. Hay un principio que se aplica aquí, el principio de conservación de la carga. Esta me indica que en todos los procesos que ocurren en un sistema aislado, la carga total permanece constante. Lo vamos a ver con unos ejemplos adelante. Cuantización de la carga. La carga eléctrica de cualquier cuerpo se expresa en múltiplos enteros de la unidad de carga fundamental. Es decir, no hay 1,5 protones, no hay 1,5 electrones, nada medios. Todo es enteros.